Bueno, comenzamos con este espacio nuevo que hemos llamado En Positivo. Y una de las cosas que queremos hacer es destacar la calidad, las cualidades, los talentos de cada persona. Que hemos creído que Dios ha depositado talentos maravillosos en mucha gente. Y al transcurso de este podcast que vamos a tener, vamos a estar hablando de estos talentos y de estos artistas que Dios ha traído al mundo y que queremos conocer qué han hecho, cómo lo han hecho, cómo comenzaron este proceso de desarrollarse como artista. Y a veces hay mucha gente que tiene talento, tiene capacidad y que no sabía. Y hoy, a través de este espacio, vamos a estar conociendo a un personaje que ha sido amigo, hermano querido de la infancia, de muchos años, y que los dones y las capacidades que Dios ha depositado en él, también lo pudo haber hecho contigo. Entonces, de repente no sabía. Y hoy vamos a conocer a nuestro amigo querido y amado Elí García. Bueno, gracias Ángel por invitarme a este espacio que creo que hace honor al nombre, ¿no? En positivo. Creo que realmente lo, lo más importante a destacar es todo lo que en positivo ha pasado a lo largo de la vida. Y la vida es un regalo que hay que aprovechar al máximo. Y uno de los aspectos más lindos que tiene la vida es precisamente todo esto que tiene que ver con la belleza, con la estética y que viene a ser, digámoslo así, el día a día, el hacer que nos permite esta acción de crear, que es, a mi manera de ver las cosas, una extensión de Dios en la vida de cada hombre, de cada mujer. Es decir, tomar de lo que nos rodea o de lo que no se puede percibir con los ojos, sino que se percibe con la mente o discernir en lo espiritual y plasmarlo a través de los recursos y los elementos de expresión plástica. ¿Quién es Elí García? Fíjate que yo conocí a Elí García apenas 16 años, escultor, pintor y tantas cosas, pues también a la música, también tiene ese talento en la música. Entonces, quisiera que la gente conociera quién es Elí García, cómo comenzó, cuándo fue su primera pintura, cuándo fue su primera escultura, cuándo fue su primera pintura, cómo hizo para desarrollar, en qué edad comenzó Elí García. Bueno, Elí García es el hijo mayor o el primer hijo de la familia García Nava. Soy hijo del señor José Rafael García y mi mamá se llama Violeta Josefina Saavedra, Nava Saavedra. Bueno, soy el mayor de 8 hermanos y desde que tengo uso de razón he estado, como dirían mis papás, estaba haciendo regueros, haciendo cosas, desastres, ¿no? Y que vale la pena destacar en esta entrevista que lo que para otros es un desastre, en realidad es un proceso de exploración y de crecimiento personal, que más adelante pues vamos a ahondar en eso. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Diría que desde el momento en que entendí que uno puede rayar con los dedos, dibujar en la arena, jugar con barro. Comienza como un proceso de descubrimiento que está orientado desde la curiosidad, que es muy propia de cuando estamos niños y el mundo se comienza a abrir delante de nuestros ojos. Y una vez que comienzas a trabajar con materiales, ya cuando comienzas propiamente en la escuela, en el preescolar, comienzas a trabajar con témperas, con crayolas, creyones, marcadores, tizas, recortar papel. Todo comienza desde muy pequeño. Y si se quiere, es la etapa crucial en el proceso de descubrir qué te gusta y qué no. Desde muy pequeño descubrí que me gustaba todo eso. Y bueno, cuando comienzas a descubrir que mientras juegas, mientras te diviertes, una parte de eso te lleva a tratar de hacer tus primeros dibujos, que al principio parecen unos garabatos. O sea, nada indica que te vas a convertir en un artista cuando apenas estás empezando.
Pero si entiendes y descubres que todo eso forma parte de, de eso que te anima, de eso que te emociona por las mañanas, que te levantas y miras el cielo y te sorprendes de ver esos colores, ves el verde de las hojas, ves, qué sé yo, y comienzas a soñar y estás despierto, no tienes que quedarte dormido para soñar. Entonces te das cuenta de que lo que en un primer momento parecía como que era un chico distraído y todo eso, en realidad lo que estaba era en una etapa de contemplación que ahora que estoy adulto, que como artista, lo entiendo que forma parte esencial de lo que tienes que hacer. ¿Cuándo fue tu inicio? O sea, ¿qué edad tenías cuando hiciste tu primera escultura, tu primera pintura y descubriste que ese era tu talento, que eso es lo mío? O sea, ¿qué es lo que te llevó a eso? Bueno, haciendo un ejercicio de memoria, te puedo decir que ya en tercer grado recibí mi primer regaño en la escuela. Tú sabes, vas entrando a la escuela, te compran tus útiles nuevos y a la primera semana de clases llaman a mi papá para decirle que el cuaderno de las tareas está de principio a fin lleno de rayas y de garabatos. Por supuesto, eso significó un gran regaño porque se supone que ese cuaderno era de tareas, no de hacer garabatos. Ya luego, digamos, cuarto grado, ya las maestras decían, no, el dibujo es muy bonito. Y ya en quinto grado, ya las maestras me buscaban para yo hacer carteleras en la escuela donde yo estaba. Yo estudié en la primaria hasta noveno grado en la escuela Raúl Osorio Lazo, que está en la avenida 34. Y ya en sexto grado, recuerdo yo que recibí una mención honorífica por parte de la escuela, porque para una actividad del Día de las Madres hice las 13 carteleras del colegio. Es decir, que no hubo una sola cartelera que no hiciera, todas con alusión al Día de las Madres. Y bueno, ya luego, ya estamos hablando de cuando ya pasé el primer año, séptimo grado de bachillerato, ya ahí era una referencia dentro de mi escuela. Ya era algo así como que yo soy amigo de él es amigo mío, yo él dibuja bien. Pero si tuviese que decir una anécdota graciosa, en las tardes yo no llegaba a la escuela de la escuela a hacer tareas, yo llegaba de la escuela a ver Tardes Felices, que era un programa que pasaban en un canal aquí en Venezuela que se llama Venevisión, y por las tardes, a las 6 de la tarde, estaban pasando una caricatura de origen japonés que se llamaba Mazinger Z. Y obviamente mis tareas eran llegar a ver cuál era el robot que iba a enfrentarse ese día con Mazinger Z y yo tratar de copiar todo aquello para el día siguiente llevarlo para la escuela y decir, este fue que pasaron ayer. O sea, era como que un entrenamiento intensivo y no lo sabía hasta mucho después de que ese realmente era en mi campo de estudio. Mi campo de estudio comenzó con la observación. Y aquello que despertaba en mí la pasión era lo que me motivaba continuamente a hacer eso. Ya en séptimo grado la pasión se despertó por la aviación, todos los aviones, los helicópteros, tanques, todo ese tipo de cosas que tenían que ver, en este caso ya no en el área comercial, sino cosas que tenían que ver con diseños, ya yo quería hacer eso. ¿Y cuál fue tu primera escultura y cuál fue tu primer dibujo? Bueno, fíjate, cuando era todavía un niño, mi papá es de oficio, o era de oficio carpintero, mi papá falleció hace ya muchos años. Y por supuesto que él tallaba la madera y aquello me despertaba una fascinación increíble. O sea, de repente estás frente a un pedazo de madera, cuadrado, sin forma o como sea, y de repente con unas herramientas que eran de cuidado porque tenían mucho filo, comienzas a darle forma a la madera y la forma que va a tener al final es una que tú decides. O sea, algo así como que yo tengo la capacidad de darle la forma a las cosas que yo quiera. Y eso, por supuesto, que me llenaba de mucha emoción. Y por supuesto que me hacía meterme en problemas porque le agarraba las herramientas a mi papá, a veces agarraba un material que no estaba permitido que agarrara, pero bueno, para ese entonces era un niño, no tenía ¿cómo decir? Mucho conocimiento de qué era o no era lo que era permitido para mí. Sin embargo, desde muy pequeño yo agarraba todos esos retacitos de madera que quedaban en el taller y comenzaba a tallar. Al principio eran cosas muy básicas, pero luego te puedo decir que creo que fue en el 87 que salió la película Batman de Burton, de Tim Burton, y fui al cine 5 veces. Para ese entonces no existía ni YouTube ni nada de eso. No existía Pinterest que podía decir buscar esta imagen. Y
Fui 5 veces solamente para dibujar bien el carro y hacerlo y tallarlo en madera y lo hice. Y la gente no podía creer que eso lo había hecho yo. O sea, a ese nivel llegaba mi compromiso y por supuesto era algo para mí un fascinante. Todavía tengo uno por allí, pero con el pasar del tiempo y entre las mudanzas y las cosas, pues no está en condiciones ni siquiera como para mostrar. Ya más adelante, pues te paso una foto y de cómo está eso. Pero ha sido toda una experiencia porque cuando agarras un pedazo de plastilina, cuando agarras arcilla. Yo recuerdo que mi primera escultura, digámoslo así, en un material que no era madera, fue, tú sabes, un día cualquiera en la escuela, estaba muy, muy aburrido y para ese entonces no habían esas pizarras que llaman ahorita acrílicas con marcadores, eran tizas. Y a la maestra siempre le quedaban pedacitos de tiza muy chiquiticos así, y yo comenzaba a tallar cosas con la punta del lápiz. Y cuando la gente lo ve me dice, Chacho, ¿dónde conseguiste eso? No, eso lo hice yo. ¿Cómo va a ser? ¿Vos hiciste eso? Sí, claro. Y entonces me ponía a explicarles sin saber que les estaba explicando lo que hoy en día es mi forma de ser. O sea, hoy en día yo soy profesor, no porque sea un licenciado en artes plásticas, sino porque la vida me ha llevado a aprender y a aprender a enseñar. No es tan fácil, pero yo digo, se aprende haciendo y eso es algo que, gracias a Dios, lo hemos podido hacer. Fíjate que es importante algo que Ely García no estudió arte, no estudiaste pintura, no estudiaste cultura, y hoy en día estás enseñando a jóvenes, a muchachos, como ven ustedes en las imágenes, y las imágenes que están viendo son de esto, dando clases, Ely, y viendo los cuadros que ustedes ven al fondo. Esos cuadros son parte de su trabajo, y que es increíble porque todo eso tiene una historia, ¿verdad? Cada pintura, cada cuadro. Y para los que no saben, por lo menos me gustaría, hablando de cosas monumentales, Lid, estas esculturas que hiciste en la vereda del lago, Sí. ¿cómo llegaste a ese proceso? O sea, ¿cómo hiciste? Bueno, es una historia que vamos a tratar de resumir de lo más posible. Hace ya 3 años, yo nací en Cabimas, pero pasaron muchos años y hice muchas cosas por allá, pero por alguna razón, pues Ely García no tenía, digamos, un lugar o un espacio donde dijeran, no, sí, fulano de tal, qué sé yo. Pero comenzamos a hacer una exposición que se llamaba Copaiba, en honor a Emerio Darío Lunar, y en esa exposición me invitaron a formar parte, no tenía, digámoslo así, no tenía más nada que hacer, no es eso lo que quise decir, estaba enfocado en otras cosas y me llamaron a participar y acepté ir. Y llevé un cuadro porque la actividad estaba enmarcada en hacerle un homenaje a Emerio Darío Luna, nacido en Cabimas, y para nosotros el pintor más insigne que ha parido Cabimas hasta ahora, por su trascendencia, ¿no? Y también a Lía Bermúdez, la compañera Rosalía. Entonces, bueno, hice una obra en honor a ellos dos y un curador internacional que se llama Jimmy Llanes, al ver mi obra, dice, esta es la obra que va a estar como principal en nuestra galería. Y eso causó un impacto, a mí también me sorprendió mucho. Desde entonces me invitaron a formar parte en un movimiento cultural o una comunidad artística que se llama Colar, en la que actualmente soy un director adjunto. Mientras hacíamos esas cosas, surge lo de la exposición con motivo del centenario de la explosión del Barroso 2 en Cabimas. Y al estar haciendo eso, pues el nombre de Ely García comienza a resonar porque hice una obra que tiene por nombre Clamor Centenario, que también vino a convertirse en la obra emblemática de dicha exposición. Bueno, estábamos haciendo eso, llevamos la exposición la llamamos itinerante porque nos propusimos llevarla por toda la costa oriental del lago y mientras hacíamos eso nos invitaron a formar parte de llevar esa exposición al edificio Las Estancias en Maracaibo, en el edificio Las Laras. Y estando por allá, haciendo esa exposición, me dice mi compañero José Luis Castro que están buscando artistas, escultores, para realizar un monumento con motivo del 200 de la Batalla Naval del Lago. Y yo le digo, caramba, qué bueno sería formar parte de eso. Sin embargo, pues yo
me llegó como un comentario y no pasaron 72 horas cuando me estaban llamando al personal para decirme que estaba invitado formalmente a formar parte del equipo de escultores que se estaba levantando en la costa oriental del lago para formar parte de dicho monumento. Nunca lo llamaste, No, no te hiciste nada. me ubicaron O sea, por medio de este compañero José Luis Castro, que es el director principal allá en Cabima, escolar. El compañero Lucidio González, que es un notable artista plástico de Cabima y que es el creador del monumento del trabajo petrolero en Cabima. Bueno, se puso en contacto conmigo, me citaron, fui, le llevé unas esculturas en madera que tenía por aquí, me dijo, tú eres el que va a hacer esta cosa. Y bueno, me invitaron para hacer una escultura y terminé haciendo dos. Increíble, pero pudimos hacer una escultura por mes y logramos entregar dentro del plazo que estaba establecido. Es decir, que ya afortunadamente a esta fecha ya tenemos más de un año de haber colocado esa escultura en ese importante monumento. O sea, inscribimos de manera casi que involuntaria dos esculturas que ahora son emblemas pues, de la zulianidad y de ese evento tan importante para nosotros y para Venezuela. Fíjate que en tu sala estamos viendo un cuadro y resaltando, y esto dice que entre las cosas monumentales siempre es un reto cada cosa que hacer. Háblame de ese cuadro que está aquí en la sala que estamos viendo, y ¿cuál fue ese proceso? ¿Qué te inspiró a hacerlo? Y qué técnica usaste, porque veo mucho 3D, veo muchas cosas ahí importantes ahí. Bueno, tendría que ser más específico porque la sala la tengo full de El cuadros. cuadro más grande posible. Ok, bueno, ese cuadro se llama o lo denominamos Despertando mi musa. Y si tuviésemos que hablar del lenguaje que se utilizó allí, es un lenguaje alegórico, es un cuadro surrealista. Y sí, tratamos en lo posible de manejar un concepto realista, pero sin salirnos o sea, no nos enfocamos solamente en el realismo propiamente, sino surrealista porque cuando comienzas a ver la obra, te das cuenta de que hay una serie de cosas que pudieran considerarse incongruentes. Por ejemplo, lo primero que ves es a este servidor pintando un cuadro. Y cuando observas el cuadro de tu lado izquierdo, te vas a dar cuenta que está este servidor, pero reflejándose en un espejo. Y cuando te percatas, ves que el lienzo está en blanco. Entonces, la gente diría, bueno, ok, o no ha terminado de pintar de aquel lado, el cuadro está inconcluso, o ¿qué está pasando? Y lo primero que hay que destacar es que es surrealista porque estamos viendo dos eventos que pasan en la cabeza de todo artista, uno que se puede ver de manera tangible, objetiva, y uno que no se puede ver, que está ocurriendo dentro de la mente del artista plástico. Y eso pasa en la vida de todos nosotros. Pero ¿cómo reflejarlo? Ahí es donde está, si se quiere, el reto técnico. ¿Qué se hizo? ¿O qué me propuse hacer desde el punto de vista técnico? ¿Cómo puede alguien ver algo cuando su lienzo o su bastidor está totalmente en blanco? Obviamente tiene que cerrar los ojos y visualizar si es puertas adentro o abrir bien los ojos y enfocarse en las cosas objetivas que tiene de frente. Fíjate que una también de tu talento son las esculturas, y cuando vemos por lo menos esta mano, vemos que eso fue en tu adolescencia cuando hiciste esto, ¿verdad? ¿Cuánto tenías cuando hiciste escultura? Cuando hice esa obra apenas tenía 20 años. 20 años, estaba apenas comenzando. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo esa mano? Para aquel entonces recuerdo que tardé alrededor de unos 35 días. 35 días. O sea, y obviamente no era porque estaba dedicado a tiempo completo, no era mi trabajo, sino que tardé 35 días en hacerla y ejecutarla hasta terminarla. ¿Qué te inspira a ti a hacer estos cuadros, esta escultura? Al momento, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué hace en ese proceso para adquirir esa inspiración? Tengo que decir que Dios es mi fuente de inspiración. Dios es fuente de toda creación, fuente de toda belleza, fuente de toda naturaleza, fuente de todo lo que se ve y lo que no se ve. Y partiendo de eso, como parte de, esta fue mi primera escultura
importante, vamos a decirlo así. No es que las otras no lo fueran, pero Sí. fue mi primera escultura que fue una exposición. Esto estuvo en Aragua en el año 97. Y, perdón, en el 97 o 99, por ahí. Tendría que creo que fue en el 99. Y, ¿por qué una mano? Bueno, porque para mí las manos son la forma y expresión de poder crear, de poder hacer. Por supuesto, hay personas que no teniendo manos recurren a otras extensiones de su cuerpo, a otras formas de expresión, de creatividad que van más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Conozco, por lo menos no personalmente, pero conozco artistas que trabajan con las manos, con los pies, y eso es sumamente sorprendente. Por eso digo que Dios es fuente de toda creación y que nosotros podamos hacer estas cosas es como que si una extensión de Dios fluyera a través de nosotros. Es algo maravilloso. Hablando de eso, de Dios, sé que tuviste un encuentro con el Señor, conociste al Señor. ¿Eso influyó en este talento, este don? ¿Tuvo alguna influencia en ese momento? Sí, totalmente. A mis 16 años, digámoslo así, pues busco de Dios, lo encuentro. Lo encuentro en el lugar más insospechado y lo encontré fue dentro, no estaba afuera, estaba esperándome adentro que le reconociera, le buscara, y una vez me hice consciente de eso, no ha pasado un solo día que él no esté ahí, recordándome todo. Y al encontrarlo, por supuesto que me dio una voz para poder expresarme. Y tengo que decir que cuando eso ocurrió, no podía articular ni media palabra de las que estoy diciendo ahora. Era una persona que le costaba hablar, era una persona que no tenía, digamos, un recurso para expresar sus ideas, como sí lo puedo hacer hoy en día. Y aparte de eso, lo único que tenía para expresarme era el dibujo, era el arte. Y cuando comencé a entender de que esto podía ser un instrumento, una herramienta, en la comunidad en la que estaba, tuve la oportunidad de comenzar a plasmar murales, que era algo totalmente nuevo para mí. Las paredes no se rayan, era algo que te decían en tu casa, ¿no? Y de repente tienes paredes de buen tamaño para hacer cosas y dejar un mensaje claro para las personas. Y era un mensaje de alegría, era un mensaje de esperanza, era un mensaje de fe, era un mensaje de amor. Y poder hacerlo fue extraordinario. Y a pesar de que como artista plástico uno lo que más hace eso, desde que encontré al Señor, pude hacerlo a través del teatro, pude hacerlo a través de la pantomima, pude hacerlo a través del canto, a través de la música. Es decir, que encontré una voz que no sabía que tenía y poder hacerlo a través del arte es algo extraordinario, porque creces en el proceso y no te das cuenta de cuánto has crecido hasta que alguien te dice, wow, no te conozco o sigues siendo el mismo, pero wow, no eres lo que yo conocí. Y eso es algo que, lejos de llenarme de una presunción o alguna cosa, simplemente termino diciendo, esto aumenta el compromiso, esto aumenta la gratitud. Fíjate que toda esta experiencia que comenzaste de los 16 años ha estado evolucionando, ha estado madurando y ha tenido, ¿qué consejo le darías tú a esos muchachos? Porque el problema es que hay muchachos, hay gente que tiene talento y hoy en día hay una generación de niños que están naciendo con un talento como tú, que o sea, a ti nadie te enseñó, no fuiste a una universidad, no fuiste a una escuela, todo fue empírico, fue haciendo hasta que aprendiste. ¿Qué consejo le daría a tantos jóvenes que hoy piensan que yo no sé hacer nada, yo no tengo nada que hacer en mi vida, o sea, anda en nada? Y de repente uno descubre los talentos que hay en ellos. ¿Qué consejo le daría? Lo primero que le diría a cualquiera que esté afrontando la, el dilema, porque la gente quiere hacer para tener. Y lo primero que hay que descubrir es quién es uno.
Lo primero que les diría es, mírense a un espejo y miren a esa persona que se refleja en el espejo como alguien más. Nosotros los seres humanos tendemos a apreciar más lo que vemos afuera que lo que está dentro. Y pararse frente a un espejo es un ejercicio para encontrarse con uno mismo. Lo que les diría sería, ámense, respétense, respeten sus ideas, no se menosprecien. Eh, no es, no es verdad que no seamos buenos para nada. Siempre somos buenos para algo. Y hay que comenzar por reconocer qué tenemos, qué hacemos, qué nos motiva. Siempre, por pequeño que sea, hay que comenzar con algo. Y una vez que entendemos que tengo algo que me gusta, que tengo algo así parezca descabellado y loco, siempre y cuando sea algo bueno, por supuesto, desarrollarlo. Has dicho que no he estudiado, yo debo aclarar que desde un punto de vista académico, desde un punto de vista institucional, pero no pasa un solo día que yo no estudie. Porque ¿qué es estudio en todo caso? Es un proceso de observación de esas cosas que nos despiertan interés y querer ir más allá, querer profundizar en eso que nos interesa. Y una vez que lo descubrimos, una vez que lo desarrollamos, una vez que lo internalizamos, comenzamos a mostrarlo. Cuando descubrimos que algo nos gusta, lo primero que queremos de hacer es decir, mira, mira lo que tengo aquí, o mira lo que hice. Puede ser que no sea algo en apariencia extraordinario, pero lo que sí es cierto es que cualquier cosa que salga de lo común es algo que merece ser atendido con mucha cautela, con mucho entusiasmo. Y una palabra que decíamos hoy en la clase, con disciplina. Podemos tener muchos talentos, pero si no tenemos la disciplina y la constancia para desarrollar esto, sencillamente no va a ocurrir nada. Fíjate que es importante eso que dices tú. Si de repente tengas el talento, descubriste el talento, pero tienes que desarrollarlo, tienes que madurarlo. Entonces es un proceso de comenzar a especializarte, a madurar en eso, y si es posible estudiarlo y que acrecentárselo. Cuando te la palabra de los talentos, que a uno le dio 3, a uno le dio 1, a uno le dio 5, o uno 5, 3 y 1. Y el que le dio 1 lo guardó, pero los otros lo multiplicaron. Entonces es importante eso, que estos talentos que Dios nos ha depositado, estas cualidades, estas capacidades, las multipliquemos, las maduremos. Entonces, muchachos que nos están viendo, de repente tú piensas que no tienes nada que nace en la vida y hay un depósito dentro de ti. Es importante, Lee. Sí. Es tremendo porque hay gente que tiene un depósito. Entonces es importante que la gente comience a buscar dentro de su interior ese depósito, ese don, porque todos venimos con eso. Fíjate, es como el ave nadie le enseña a volar, él vuela solo. El pez nadie le enseñó a nadar, él nada solo. Entonces de repente lo que tenemos que buscar dentro de nosotros, ese talento y ese don. Ya para terminar el día, ¿qué otra cosa le puede decir a tanta juventud que están en esa nada, flotando, que no saben qué hacer? Y le está yendo la vida en redes sociales, en televisión, y se le va la vida. Bueno, como todas las cosas, hay que entender que la tecnología no es mala en sí. La tecnología en sí es una herramienta y una herramienta que dándole un buen uso podemos hacer cosas extraordinarias. O sea, yo particularmente observo muchas páginas en internet, en la nube, ese tipo de cosas que todavía no entiendo mucho, pero que cuáles son las cosas que busco. Sí, por supuesto, hay un momento donde uno busca como que liberar la mente, viendo cosas que te hacen reír, tal, y eso está bien. No podemos decir que está mal todo en la red y que todo nos va a dañar, porque nosotros necesitamos relacionarnos con otros seres humanos y a veces no tenemos las posibilidades de relacionarnos con personas de otras partes del mundo, pero a través de las redes sí. Entonces, involucrarse en comunidades que te permitan interactuar con otras personas que tienen los mismos intereses que tú,
en el mundo de las artes, vamos a mencionar esta que es el área donde yo me desenvuelvo, te sirve de mucho, te sirve de mucho. ¿Qué les diría? Como se lo decía ahorita, tienen que comenzar por amarse, respetarse y no desestimarse como personas, como individuos. Cada cosa que hagan debe buscar superar no a nadie más, sino a usted mismo cada día. O sea, usted es la persona que tiene que buscarse, descubrirse, reconocerse, pero más que todo eso, usted tiene que convertirse en la mejor versión de usted mismo cada día. Y para usted saber que ha mejorado, tiene que haber una evidencia de un antes, un ahora y hacia dónde quiero ir. Entonces, esta mañana en clase hablaba con una estudiante y le decía, hay muchas posibilidades y todas esas posibilidades están ahí para distraerte. Pero nuestro reto más grande hoy en día es mantenernos enfocados en qué es lo que nos interesa, tomar una decisión en función de eso que nos interesa, trabajar en pro de eso, lograr ese objetivo. Y una vez que lo lograste, enfocarte en esa otra que también te despierta interés, pero no tratar de abarcar todo a la vez, porque como decían nuestros abuelos, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces la idea es ir abordando una por una hasta alcanzar la meta que nos hemos trazado. Yo creo que lo más importante que podemos sacar de este encuentro en positivo es mantenernos enfocados en aquello que nos despierta interés. Buscar relaciones sanas con personas que tengan la valentía de confrontarte para que tú seas mejor o que tú tengas la valentía de poder ayudar a otros, no desde palabras que aparenten ser buenas cuando realmente no lo son. O sea, tú puedes decirle a otro, mira, esto lo puedes mejorar sanamente y no desde una crítica que más bien trate de destruir a las otras personas. O sea, estamos en un sistema que para tener éxito tienes que derribar a los otros. Yo particularmente creo que para ayudar a otros no es ¿cómo se dice? Descalificando, sino enfocarte en qué aspectos positivos tienen estas otras personas para motivarlos, animarlos a que tal vez no anden contigo, pero por lo menos que encuentren su camino en el proceso. Eso yo creo que es mi objetivo principal en este proceso de dar estos conocimientos, de compartir. Yo creo que si nosotros no compartimos lo que tenemos, sería un verdadero desperdicio de tiempo. ¿Para qué vivir tanto si lo que has adquirido durante tantos años no lo vas a compartir? Me parece un desatino venir a este planeta tan hermoso, con muchos problemas, sí, pero es un planeta hermoso, donde podemos conocer a personas como tú, como tu hija, como mi hija, como tantas personas, y poder relacionarte con ellos y darle lo mejor de ti, que ellos compartan contigo lo mejor que ellos tienen, lo mejor que ellos son. Y podrá sonar así como de comiquita, pero en realidad si nosotros nos enfocamos en hacer la diferencia en este mundo, para bien, creo que estaríamos haciendo por lo menos la diferencia en muchos sentidos. Ya para terminar, ¿cuál sería el reto más grande que se acerca? Porque tenemos un Eli que comenzó a 16 años y ya tenemos que 50 y qué, 50, recién cumplí 50 hace poco. 50, son unos cuantos años que ha ido madurando. Entonces, ¿cuál es el próximo paso de Eli? Eres escultor, eres pintor, también en la música, porque también eres bueno en flauta. ¿Qué otra cosa podemos esperar de Eli? Bueno, al despertarme cada mañana le doy gracias a Dios por haber amanecido. Y hay muchas personas que hoy no amanecieron y eso es algo que particularmente agradezco. O sea, yo creo que gratitud ante nada, ante todo, ante nada, siempre, todo el tiempo agradecido. ¿Qué esperar si Dios nos sigue manteniendo en este plan? Seguir creciendo, seguir desarrollando el potencial que Dios te entregó, compartir la amistad, el cariño, el respeto, el arte.
ayudar a otros a encontrar su camino a través del arte, a través de la cultura, cualquiera sea el camino que decidan emprender. Y sobre todo llevar un mensaje de amor y de esperanza. Yo lo hago a través del arte, a través de la enseñanza de lo que Dios nos ha enseñado, a través de la fe, a través de la constancia, del amor. Yo creo que la vida en sí misma nos plantea nuevos retos cada día, y poder resolver todos y cada uno de los que se presenten con sabiduría y con amor por uno mismo, yo creo que es lo mejor que pueden esperar los que me conocen y los que aún no de mí. Yo creo que ese es mi compromiso más real, más sincero. Y mientras que siga palpitando este corazón en este pecho y yo siga habitando este cuerpo, quiero dar lo mejor de mí siempre, porque Dios ese merece lo mejor de mí y yo se lo doy a Dios, pero la gente es la que lo recibe. Entonces yo creo que esa es, digamos, la labor más seria que he asumido desde que tenía 16 años. Me he equivocado mucho en el proceso, pero errar es de humanos, pero de sabios es reconocer que se está creciendo, que se está aprendiendo. En este punto, ya para terminar, fíjate que este espacio se llama En Positivo, porque queremos resaltar lo positivo de la vida. La vida no es solamente negativo, también hay muchas cosas positivas, y lo más positivo que puede haber es el talento de cada persona. Hay niños que no sabemos qué talento tiene, y de repente estamos menospreciando a un niño, y no sabemos que puede ser el futuro cantante, el futuro pintor, el futuro... cantidad de cosas que tenemos. En cada niño, en cada adolescente hay un depósito. Entonces, tú que me estás viendo, de repente piensas que no tienes, sí, está dentro. Dios depositó ese talento. Y así como Eli García descubrió ese talento, tú también puedes encontrar ese talento, ese don que Dios te dio. Y de repente hay gente adulta. ¿Cuánta gente adulta ya a los 60, 70 descubrieron el talento que ven ellos? Y hoy en día, wow, esos 10 años que le quedan de vida lo explotaron. Entonces, sí, la invitación para esto a toda esta gente, así como Eli García, tuvo esa experiencia y conoció a Dios, cambió su vida y desarrolló ese talento, esa capacidad. A tú también que me estás viendo, de repente tienes ese talento, ese don, tienes que aprovecharlo. Aprovecha cada momento, busca dentro de ti ese talento, ese don. Y por eso este espacio En Positivo, vamos a seguir descubriendo tanta gente y tanto talento que hay un tesoro que hay en cada uno. Así es. Cada persona hay un tesoro escondido y que no sabe. Y no hay edad para eso, ¿entendés? Puede ser un niño, como muy adulto, descubre por fin para qué nació la vida. Hay una anécdota que tengo apenas un mes conociéndolo. Estoy dando clases en un lugar aquí cerca, acá en Ojeda, y se inscribió un niño de 5 años. Y uno lo ve y ve a un niño que le gusta jugar, que es inquieto y todo lo demás. Y un prodigio, o sea, me hizo un autorretrato o me hizo un retrato. Se sentó allí y como en un periodo de 10 minutos me hizo un retrato y ya tú me identificas. O sea, si eso lo está haciendo con 5 años, ¿no? Pablo le dice, creo que es a Timoteo, le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Uh-huh. En fin, hay tantas y tantas palabras que Dios ha regalado a la humanidad, como que somos luz, como que somos la sal, como que somos un árbol que está sentado o plantado en la orilla de las fuentes del río, que fructifica a su tiempo, en fin. Yo le diría a los padres, sobre todo a los padres, que nos toca como custodios de ese tesoro de nuestra propia prolongación de vida, por decirlo así, de estar muy atentos, de ver esos pequeños destellos de luz que nuestros hijos comienzan a mostrar desde muy pequeños y a veces están titilando, pero estamos distraídos en otras cosas, en la cotidianidad. Y mi caso particular, pues yo tengo mi hija, y desde muy pequeña le dimos marcadores, hojas, tal y qué sé yo, y le poníamos música, en fin.
¿dónde está ella hoy en día? Ya una mujer, es cantante, músico, es artista plástico, es escritora, dibujante, le gusta la pintura, en fin, ¿y cuánto nos faltará porque ella descubra? Espero en Dios que le dé una vida larga, próspera, que en su familia pueda mostrar todo lo que como seres humanos podemos mostrar mientras estamos vivos. Y bueno, ya con todo esto, ¿qué podemos decir? Estemos atentos, apoyemos a nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades y creemos las condiciones para que por lo menos no digan, no tuve la oportunidad. Sino nosotros como padres, mientras tenemos a nuestro cargo esos pequeños retoños del Señor, ¿verdad? Esas semillas que están ahí, como dices tú, ese depósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, poder apoyarlos e impulsarlos mientras que está en nuestras manos para que luego ellos puedan desarrollar ese talento, ese potencial que has tanto destacado a lo largo de la entrevista. Yo creo que, dicho esto, lo demás sería de alguna manera redundante, pero no deja de ser importante. O sea que a todos los que nos ven, espero que estas palabras sirvan de aliento, de entusiasmo, de confrontación incluso, para que nos sintamos retados y confrontados y poder asumir el reto de estar vivo. O sea, esto es un reto de todos los días y mostrar con mucha valentía que todo está diseñado para derribarte, pero que tú tienes el potencial para resistir, mantenerte y seguir adelante. Yo creo que eso es algo para destacar. Bueno, y esto fue en positivo y invitamos a la gente que siga viendo nuestros futuros videos y que le den like y que nos siga, porque nuestro interés es promover la cultura, el arte y el talento humano que Dios ha depositado en cada uno. Pide por aquí Ángel Bello y esto es En Positivo.